Muy buenas noches, profesor William. En esta oportunidad vamos a preparar un video, en este caso, que evidencie, por ejemplo, la identificación en el programa CIROS del dispositivo, ¿no? En este caso, del laboratorio número 3 de automatización. En este caso, para hacer el análisis, vamos a entrar al software CIROS y en esta oportunidad nos han pedido, en este caso, la estación handling, que es la estación de manipulación, en este caso. Bien, en este caso encendemos y comenzamos la operación. Esperamos unos segundos que cargue el sistema para preparar la explicación. En este caso, esta estación, por ejemplo, tiene como objetivo manipular algunas piezas y ponerlo, en este caso, por ejemplo, en fajas transportadoras, que en este caso nos hagan una visualización y una diferenciación en este caso. Por ejemplo, si nosotros, por ejemplo, queremos hacer la manipulación, solamente ponemos acá, OK. Por ejemplo, la pieza ya está colocada, la encendemos y se mueve para la pieza transportadora. Y si, por ejemplo, nosotros queremos, por ejemplo, el sistema nos indica que, por ejemplo, queremos hacer un ejemplo más, ponemos, por ejemplo, una pieza negra, encendemos y el sistema automáticamente ya comienza a hacer su proceso. En esta ocasión, por ejemplo, lo coloca en la faja transportadora número 2 en este caso, quizás por el color lo pone en el sistema o por si no, por sus características, quizás es más pesado esta pieza u otras propiedades. Bien, ahora vamos a, en este caso, a lo que corresponde. Por ejemplo, vamos a ver qué es lo que hace, por ejemplo, cada función, en este caso, cuál es el sensor que realiza y qué tipo de función hace en el sistema. Por ejemplo, acá lo achicamos un poco. Por ejemplo, ponemos F9 para los inputs y Shift F9 en este caso para los outputs. En este caso, por ejemplo, cada input y cada output en este caso tiene una estación, en este caso, y cada estación tiene una forma de hacer un proceso diferenciado para que todo el sistema esté conforme. Asimismo, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, la estación, por ejemplo, 1B1, por ejemplo, en este caso es como un tipo de sensor también. Por ejemplo, en este caso, del 1B1, 1B2, 1B3, 2B1 y 2B2, prácticamente son sensores magnéticos en este caso, que en este caso, por ejemplo, el 1B1, por ejemplo, es la función que realiza es que detecta la posición del cilindro, en este caso de mayor tamaño. O, por ejemplo, el 2B1, por ejemplo, a diferencia del 1B1, en este caso también detecta la posición del cilindro, pero cuando está en la posición inicial. Y, por ejemplo, el 2B2, en este caso, también detecta la posición del cilindro, pero cuando está en una posición ya final, en este caso. Y, por ejemplo, el último, que es la estación 3B1 de los inputs, detecta la presencia de algún material para poder clasificarlo, en este caso. Bien, por ejemplo, ahora nos pasamos a los outputs. En este caso, los outputs, en este caso son 4 estaciones, por ejemplo. La primera estación, en este caso, la 1M1, por ejemplo, es en este caso, es un actuador, por ejemplo, es una válvula solenoide que traslada el brazo de derecha a izquierda hasta la posición final. En este caso vamos a visualizarlo, por ejemplo, si hacemos la operación manual, en este caso, bien, vamos a colocarlo esto un poco más grande para que se pueda visualizar un poco mejor. Por ejemplo, acá, ahí creo que ya se puede ver, sino que no hay mucho espacio. Vamos a achicarlo ahí. OK, a ver, acá, ya. Bien, le ponemos OK y le ponemos en este caso desconectar todos los controladores. Al desconectar todos los controladores vamos a hacer la operación manual en este caso. Por ejemplo, el 1M1 en este caso, vamos a primero a desactivarlos. Bien, por ejemplo, el 1M1 en este caso, que es la válvula solenoide, traslada el brazo derecho a la parte izquierda de la posición final. Por ejemplo, le hacemos doble clic y en este caso se va a trasladar en este caso. Bien, primeramente vamos a hacerlo para que se pueda visualizar en este caso.
por ejemplo, ahí está, lo traslada y luego lo cierra. Ahora, por ejemplo, apretamos 1M1, lo traslada también en este caso y repetimos la operación. Por ejemplo, IM2 lo traslada hasta la posición final, desactivamos y 1M1 lo traslada hasta la posición inicial. Por ejemplo, si queremos, por ejemplo, recoger la pieza, por ejemplo, un ejemplo, vamos a poner esta pieza, una pieza azul, apretamos, por ejemplo, en este caso, apretamos 2M1, por ejemplo. 2M1 recoge la pieza, desactivamos, sube. Lo activamos, recoge la pieza. Bien, ahora, por ejemplo, si nosotros queremos sujetar la pieza, sería 3M1. En este caso, 3M1. Por ejemplo, el 3M1 en ese caso, que es también una válvula solenoide, abre y cierra el sujetador. Abre y cierra el sujetador, en este caso. Y así es como eh, son las características, por ejemplo, de esta estación en este caso. Bien, gracias